Profesora y compañeros, mi nombre es Javier Roldán, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa de licenciatura básica en Ciencias Naturales y Medio Ambiente. A continuación, les voy a hacer unas preguntas a mi madre respecto a cómo era la educación en los tiempos de más atrás. Esto con el deseo de hacer como una similitud y encontrar en qué ha cambiado la educación a la de antes a la de ahora, y con el deseo de explicar o encontrar la diferencia que hay entre el modelo pedagógico tradicional y el modelo pedagógico heteroestructurante. Como primera pregunta tenemos de cómo le enseñaron en la escuela o en el colegio. ¿Qué digo? ¿Cómo nos enseñaban en la escuela? Bueno, primero que todo era un profesor para todas las materias. Segundo, él nos decía que teníamos que estudiar porque en cualquier momento nos podía preguntar algo sobre la materia, y pues también era bueno participar en las clases. ¿Cómo participábamos en las clases? Alzando la mano. Segundo, tercero, el profesor nos avisaba cuando iba a haber evaluación, para que así nos esmeráramos en estudiar y en sacar buenas notas. Siempre eran varias materias, entonces nos hacían los exámenes, así por decir, uno diario o uno cada 8 días, dependiendo de la materia que ya nos habían evaluado. Cuarto, pues el profesor se encargaba de llevar el material para nosotros trabajar, que eran las fotocopias. Los exámenes no lo podían hacer, sea verbal o sea por escrito, pero nosotros mismos ahí la embarré. Como segunda pregunta es ¿cómo aprendieron? Bueno, ¿cómo aprendimos? Aprendimos leyendo, buscando en los libros, porque en ese tiempo no había tecnología, entonces nos tocaba ir a una biblioteca a investigar y darnos cuenta para adelantar los temas para el día siguiente, porque a nosotros también nos avisaban sobre los temas, y los que queríamos ir bien, siempre nos procurábamos a buscar temas en libros, a veces hasta de un grado más, para uno estar como un poco más adelantado. Como tercera pregunta, ¿cómo les evaluaban a ustedes? Bueno, ¿cómo nos evaluaban? Nos evaluaban con exámenes escritos y verbales, con exposiciones, también hacíamos debates. Como última pregunta, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí lo más básico, que es leer y escribir. Aprendí soluciones de las matemáticas, y a medida que fui avanzando, fui aprendiendo sobre la historia de Colombia. Aprendí sobre la fotosíntesis. Aprendí los temas esenciales, como los temas de física, química, así sucesivamente. En cuenta las respuestas, entendemos de que la educación no ha cambiado mucho hoy en día, ya que en estos tiempos todavía se encuentra al profesor de que da clases magistrales. El profesor que solo permite que la palabra sea la de él y de que el estudiante no vaya más allá del conocimiento, sino que simplemente se quede con lo que él dice, con lo que él da en su clase, y solamente esa es la verdad. Entonces, allí entre el modelo tradicional y el estructurante prácticamente estamos igual, lo único es que ha cambiado en algunos conceptos. Esto conlleva que en estos conceptos tengan algo en particular, y es de que el niño o el estudiante no lleve a más allá su imaginación, sino que tenga unas limitaciones, como por ejemplo que el alumno debe de imitar, repetir y hacer repetir una información. O sea que él no está teniendo un conocimiento valioso, sino que simplemente está
repitiendo una información que se le da y no le encuentra como el deseo de aprender o por qué necesita esa información. Debemos de tener en cuenta de que en estos dos modelos se conlleva que se debe de transmitir una información y normas, y esto lo conlleva a que las evaluaciones sea todo lo que está allí al pie de la letra, y si llega a cambiar algo, pues literalmente está malo. Entonces el niño, como se dice anteriormente, no deja que él se exprese de la manera correcta o en la que él entiende las cosas, sino de que lo que está escrito en un libro o en la información que se le dio a la hora de responder las preguntas en un examen o en una exposición o en cualquier otra forma, debe responder exactamente como está en el libro, sin entender de que ellos tienen otras maneras de expresar las mismas ideas, pero con unas diferentes palabras. Encontramos que en el modelo tradicional, los estudiantes simplemente están para escuchar y copiar lo que dice el profesor. El profesor es el único que tiene el derecho de dar la clase, de exponer y nada más. También de que es un sistema rígido, de que no permite de que el niño explore otras cosas, sino que simplemente es lo que diga el profesor y ya. Ya comparándolo con el modelo heteroestructurante, encontramos de que el profesor sigue siendo el eje central de brindar la información, de que la escuela es la que transmite la cultura y también memorizar todas estas cosas que les enseñan. Lo único que allí cambia un poco es donde que la creación del conocimiento se puede realizar fuera del salón de clases, se puede experimentar, esto llevándolo a que experimenten en otros espacios también información y de que no siempre sea en un salón de clase. Esto creo que es algo positivo en la educación actual. Comprendiendo un poco más estas características, nos damos cuenta de que no hemos avanzado mucho, de que aún hay muchas cosas de que se trae de lo tradicional, si olvidando de que hoy en día los estudiantes piensan de otra forma diferente y de que hay otras fuentes, otras corrientes en las que permite que el estudiante aprenda por sí mismo y de que el profesor sea allí como un guía. Debemos de tener en cuenta algo muy importante que se decían en las respuestas anteriores, y es de que antes no había tecnología. Entonces hoy en día todo está basado en sentarse, prender su computador y buscar allí la información. Es muy bueno porque se puede encontrar información de cualquier tipo, pero algo que puede causar molestia y es de que cualquier persona puede hacer uso de la información, crearla, y puede distorsionar un poco las cosas, ya que allí escriben cosas de que realmente no son verdaderas, sino que simplemente las colocan y no está patentado. Como antes, de que simplemente se tenía que ir a una biblioteca y eso nos obligaba a leer. De cierta forma es bueno y a la vez no, pero entonces hay que darle un buen manejo a la información que hay en el internet, y no olvidar el profesor, ya que él puede ser la persona de que nos guíe sobre si lo que se está aprendiendo está bien, ya que pues tiene un poco más de experiencia y un poco más de bagaje en la educación, pero sin olvidar de que nosotros como los estudiantes también podemos dar puntos de opinión, diferentes puntos de vista, dar opiniones diferentes y de que no se tachen de mala forma. Debemos de avanzar, de hacer de que el estudiante experimente, explore, cree, de que ponga a volar su imaginación y no se reserve todo lo que ellos desean exponer.
Entonces, en conclusión, tenemos que avanzar y poner en parte de cada uno de nosotros, ya que somos los futuros docentes, y ir avanzando, no quedarnos allí en las cosas del pasado, eh, teniendo en cuenta de que todo esto debe ir metodológicamente pues bien estructurado y no irlo haciendo allí a la deriva.